estamos en una posición extraña, ¿no? Porque no tenemos política exterior, eso ya lo sabemos, y empezamos a hacer cosas que son peligrosas. Veía en un video, ¿cómo se llamaba? Pensamiento Militar Argentino, algo por el estilo, ¿no? Obviamente un canal adscripto y que de luego lo replicaron otros a Milei, porque bueno, lo presentaba a Milei claramente como una especie de preclaro, un visionario que tejía alianzas para la Argentina. Y me pareció alarmante porque lo que estaba proponiendo era ni más ni menos, en realidad no estaba proponiendo, estaba informando que se había hecho algo que era que Argentina participaba en un cinturón de contención contra China, un cinturón de contención militar contra China, de la mano de Japón, recreando sus fuerzas marítimas en el Atlántico Sur, con el apoyo de la nación asiática. Era extraño, ¿no? Porque que yo sepa, los que ocupan Malvinas no son chinos, son británicos. Y nosotros queremos mejorar y el presidente le da notas a cadenas británicas como el de Telegraph, y allí dice que sí, que está la voluntad argentina de recuperar las Malvinas, pero que siempre vamos a tener en consideración lo que quieran los isleños. Básicamente bancando la política del Reino Unido y que Argentina rechaza porque es una población implantada, un par de miles de individuos que están ahí nada más que para justificar la presencia del Reino Unido y poder explotar las riquezas de la zona. Es grave, es muy grave que el presidente defienda esa tesis y debería ser motivo realmente para un juicio político y una destitución, porque no se puede ser presidente del país y darle la razón a quien ocupa una buena parte, un cuarto prácticamente de tu territorio, porque eso es más o menos lo que ocupa con las áreas en las cuales se está controlando el Reino Unido, ¿no? Y además proyecta fuerzas sobre las Patagonias y además proyecta fuerzas sobre la Antártida, reclamando precisamente la misma porción que Argentina y Chile juntos. Reclaman ni un poquito más. Ese es el Reino Unido. Sin embargo, Milei es amigo y aliado del Reino Unido, al cual ahora le está solicitando autorización para tener mejores armas, dice él. Y es una cosa, bueno, que merecería ser un escándalo. Si alguno realmente no piensa que esto es para que el presidente sea sometido a juicio político y sea destituido, es porque tampoco entiende la importancia de Malvinas y lo que está sucediendo. No, no hay otra explicación intermedia. Esto va por encima de la inflación, por encima de las grietas con los CAI, todo lo que uno se puede imaginar de corte local. Lo peor de todo esto es que nos estaban montando en una guerra mundial entre los pesos pesados, entre lo que es Rusia, China y Estados Unidos y tal vez la Unión Europea. Y ahí metemos las narices nosotros. ¿Por qué? Porque Milei hace ideología. No tiene conciencia de que es el presidente del país y él se cree una especie de cruzado a través de alguien que maneje algún tipo ¿cómo podríamos decir? De libertad para actuar como si fuera un militante político, no un presidente. Bueno, también ustedes recordarán quienes empezaron con esta historia de ser militantes, ¿no? En algún momento hay que ser un poco más responsable. Un militante político debería ser otra cosa. Y lo más grave de esta historia, no sé si no es lo más grave, es una de las aristas graves que tiene esta historia, además, es la mentira sistemática. Nos hablan de un rearme argentino,
cuando en realidad no existe tal rearme, ¿no? Solo estamos adquiriendo un puñado de aviones F-16 a punto de darse baja, que yo les cuento para qué, por ejemplo, los Estados Unidos utilizan los F-16 que están llegando a la Argentina. Les ponen comandos para poder monitorearlos, para controlarlos desde tierra, como si fueran un dron, y luego los utilizan como blancos móviles para ensayar sistemas de defensa y cosas por el estilo. Ese es el destino que tienen esos aviones porque se los considera ya obsoletos. A nosotros, el gobierno argentino nos intenta hacer creer que eso es muestra de soberanía y de una Argentina que se transforma nuevamente en una potencia militar. Absurdamente, ridículamente. Y ahora la gota que rebasa el vaso, pero que además empuja en otra dirección, complicando la situación, es esta cuestión con Japón. Porque uno puede tener un programa de rearme con Japón, puede tener acuerdos militares con Japón, hasta ahí estamos bien. Ahora, que alguien presente esto como un oficialista, porque no es que lo es un cualquiera, sino es alguien ligado al oficialismo, que lo presente de la manera en que Argentina se rearma y entra en la contención a China, es realmente un delirio peligroso, porque China es nuestro principal socio comercial y además es una potencia no solo económica, sino también militar. Y meterse a decir que vamos a contener a China, bueno, básicamente es un desafío. Estas cosas se enteran en otros países y si bien saben que son imbecilidades de política local, que los argentinos lamentablemente somos tan inmaduros que trasladamos las diferencias internas a la política internacional, no alcanza solo con eso y las sanciones pueden llegar. Lo más grave de la historia es que esto ni siquiera tiene que ver con la realidad, no tiene que ver con un rearme argentino. Es apenas un programa de cooperación japonés, pequeño, insignificante, que se canaliza a través de la ONU para vigilancia de pesca ilegal. Esto, los canales oficialistas ligados al gobierno no lo explican. Lo explican como que Argentina está haciendo acuerdos e inversiones en defensa y no que esto es una donación japonesa. Para ver lo ridícula de la situación y que es una canalización que se realiza a través de un departamento de las Naciones Unidas para combatir la pesca ilegal de 300 millones de yenes, que esto saben cuánto es más o menos, 1.900.000 dólares. Y además no es para la Argentina, es para la Argentina, para Ecuador, para Perú y para Uruguay. Es decir, 1.900.000 dólares para dividir entre 4 países, lo cual nos da aproximadamente unos 480.000 dólares de inversión por país. ¿Qué se puede comprar en el plano militar con 480.000 dólares? El paquete de ayuda son algunos drones de vigilancia, creo que 50, botes patrulleros inflables y tecnología de análisis de imágenes. No es una compra argentina, no es un salto cualitativo militar y es un monto que, repartido entre 4 países, estamos hablando de una capacidad ni siquiera marginal, porque son pocos equipos con alcance limitado, más una prueba piloto que un sistema lo que está sucediendo. Lo absurdo de esta historia es que canales que se presentan como especializados en temas militares intenten vender esto como una forma de contención militar de China. El objetivo claro del programa es la pesca ilegal y la vigilancia marítima y no la defensa contra una gran potencia. Y la escala es ridícula. 1.900.000 dólares no rearma nada. Lo sumo pagará un puñado de sensores, algún entrenamiento y alguna plataforma liviana. Y uno sigue preguntándose por qué hacer esto. Y esto nos lleva a darnos cuenta también que no es la primera vez que lo hacen, porque otra de las cosas que hicieron fue vendernos esos F-16 que yo hablaba al principio, como una pieza de una aviación moderna, un avión
de combate de última generación, que es capaz y apto para mejorar las defensas argentinas. Y además es un avión que ni siquiera por sus características, que tiene una autonomía muy escasa, es un avión liviano, no es apto para un territorio del tamaño de la Argentina. Sería un avión apto para Uruguay, por ejemplo, pero no para la Argentina. La proyección de su principal hipótesis de conflicto, que son Malvinas, lo haría trabajar al límite siempre y cuando se lo pueda reabastecer. No hay sistemas de reabastecimiento, hay que también comprarlo. Y se está gastando una verdadera fortuna para tener equipos al borde de la obsolescencia, y se podían haber tenido con ese dinero equipos mucho más nuevos que podían ser realmente una preocupación para los británicos. Lamentablemente no se eligió eso por razones políticas, y quiero pensar que sean solo razones políticas, no solo además por razones de corrupción. La realidad entonces es que esto se presenta como algo antichino desde canales oficiales, y al presentarlo desde canales oficiales y el gobierno hacer silencio y los partidarios del gobierno difundirlo a la militancia como un gran logro de un país que se pone de pie para combatir la dictadura china, simplemente lo que se está generando es un conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina, un socio comercial central. Y nadie puede explicar, una vez más, y como se repite con la presidencia de Javier Milei, cuál es la capacidad real de la Argentina para esto, y se hace a cambio de qué. ¿Qué es lo que pretende la Argentina para hacer este tipo de acciones? Básicamente es una mala praxis si uno es suave y delicado. Japón en realidad está empujando una agenda de seguridad marítima que tiene que ver con la pesca, y cuando menciona la flota china, lo hace porque es el principal blanco de preocupación en la región de varias coberturas. Tokio gana influencia con bajo costo, $1.900.000, y se posiciona como un socio de orden marítimo. No hace falta imaginar nada más sofisticado. Esto va a servir de poco y nada, simplemente va a ser un factor de irritabilidad con China, y además se desconoce que si bien China es la principal fuente de depredación de recursos pesqueros argentinos, nos estamos olvidando que hay otros países, algunos de los cuales son amigos de este gobierno. El caso de Taiwán, al cual ya hemos tenido escándalos por tratarlo como un país independiente, el propio Japón, que hasta hace poco se acuerdan que pescaba ballenas en el Atlántico Sur para programas científicos, decían. Bueno, ahora aparentemente eso se ha terminado, porque Japón, por las presiones internacionales, ha debido ceder. Hay buques españoles, hay buques portugueses, hay buques de distintas nacionalidades pescando, no solo China. Y tenemos un programa que es de control de recursos pesqueros y no de contención militar, presentado como de contención militar. Hay herramientas que evidencian que es para prefectura y para pesca, y que le permiten facultades como de filmación, identificación, trazas, apoyos a procedimientos, etc. Argentina debería aprovechar esos recursos que tiene e integrarlo con los sistemas que ya tiene de coordinación de interagencias, y separar un principal problema, que es lo que nos va a traer el cortocircuito. Una cosa es China, el Estado chino, y otra cosa son las flotas pesqueras, aunque vengan de China. Algunas flotas pesqueras pueden pertenecer a navieras que son estatales y otras son privadas. En el mar argentino hay presiones de distintas banderas, hay distintas dinámicas, y convertir esto en una cruzada geopolítica ante China te deja sin margen de maniobra. Argentina viene trabajando ya en el tema de la pesca ilegal como un asunto de soberanía y de ambiente.
esto debería traducirse en ese marco, sostenimiento ambiental y de soberanía, y no en un relato de Guerra Fría. Nos vamos a unir para luchar con Japón contra el ascenso de China. ¿Qué es lo que está haciendo sin que haya una desmentida, nada del gobierno, sabiendo la delicada que es la situación con China, con quien país con el cual ya hemos tenido en los últimos tiempos varios cortocircuitos? Y hay una trampa mediática finalmente que infla esto, y ahí es donde uno ve la mala fe de lo que se actúa, y se utiliza como parte de la propaganda interna, vendiéndole a la tribuna un rearme sin plata. Se alinean con el relato entonces de Occidente versus China y transforman un tema técnico como es la pesca ilegal en una épica y una cruzada anticomunista. El costo real es otro, el costo real es la complicación en el comercio. Con China y con terceros países se ganan enemigos gratuitamente y simplemente, y es lo peor de todo, ni siquiera se mejora la línea de defensa. China dice, nosotros somos un actor responsable mundial y tenemos cero tolerancia a la pesca ilegal. En los foros de la FAO, China se defiende como un país pesquero, un gran país pesquero internacional, pero responsable, y afirma tener una política de tolerancia cero en la pesca. La pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Y describe esto dentro de un armado también, de un sistema de monitoreo de flotas, recolecciones de datos que tienen que ver con posicionamiento, diarios de pesca, trasfondo, observaciones, etc. Y básicamente se utiliza esas listas y esas informaciones para bloquear el acceso a los puertos chinos de las naves que incumplen. Los chinos dicen tenemos reglas internas que son muy duras, son más duras que las externas inclusive. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el MARA, publicó la revisión del Reglamento de Administración de Pesca de Altura en vigor desde el 1 de abril desde el 2020, diciendo que explícitamente se alinean con las reglas internacionales y endurecen supervisión y responsabilidad legal. Además, MARA publicó circulares donde detalla sanciones a empresas y barcos que incumplen, incluyendo recortes de subsidio, pérdidas de habilitación y menciones a prácticas como la manipulación de ICE o casos de barcos clonados. Pero Argentina no quiere solucionar el problema. Argentina lo que quiere es hacer geopolítica barata. Ya hubo un incidente en el año 2016 con China, el caso del Luoyang Yu 010, que fue hundido, ¿se acuerdan?, por la prefectura, un guardacostas argentino en ese año. En ese momento la Cancillería china protestó y puso el acento en que no admite la pesca ilegal, pero que en realidad lo que criticó fue la persecución, disparos, hundimientos, rescate de tripulantes, exigiéndole a la Argentina investigar, informar y garantizar la seguridad y derechos e intereses legítimos de los chinos, evitando que esta situación se repita. Este es el patrón y la forma de operar que tiene China cuando corre el riesgo de que haya un problema con la pesca ilegal. China habla del uso de la fuerza, del respeto del trato cultural, consular, de las garantías necesarias, y explican que China tiene un marco normativo y sancionatorio, que hay documentos que reportan ese tipo de sanciones, recortes y subsidios y medidas administrativas. Entonces, ellos no son sensibles a la presión persecutoria, podríamos decir. Sí, ellos son sensibles y ofrecen colaboración diplomática para solucionar el problema, lo cual ellos mismos se ofrecen a ayudar a controlar. El problema va a ser es que si Argentina actúa dentro de esa milla, en la milla 201, es decir, hasta la milla 200
es territorio argentino, pero el 201 ya es internacional. Es muy difícil saber en el medio del mar exactamente dónde estaba cuando empezó el procedimiento, y ahí es donde viene la queja de China. Entonces Argentina, con un poco de sentido común, puede intentar solucionar este problema hablando con el gobierno chino, porque el gobierno chino, sinceramente, lo que le sale la pesca son monedas. China está en otra categoría y realmente 4.000 pesqueros o 4.000 pesqueros da lo mismo. No mueven el amperímetro a China. China puede pagar licencias de pesca y olvidarse del problema. Le es mucho más fácil, mucho más simple que embarcarse en una lucha con aguas territoriales argentinas. Lo que China no quiere centrar el presidente es que por la fuerza sean retiradas, porque imagínense que esto después se va a repetir con otros países con cualquier excusa. Y Argentina elige entonces la amenaza con una alianza con el país con el cual hoy China está teniendo más roces, que es con Japón. Y esto tiene que ver porque Japón ha declarado cosas como que son de interés nacional de Japón, los sucesos de Taiwán. O sea, Japón quiere garantizar la seguridad de la isla de Taiwán, que para China es una isla rebelde y que es parte de una sola China. La política, las líneas rojas de China, una absolutamente clara y central es esto de Taiwán. La política china establece que hay una sola China, Taiwán es parte de esa China. Y esto tanto es así que se repite con los propios taiwaneses. Por lo menos la mitad de la isla apoya la política de una sola China. Están también de acuerdo. Solo hay un grupo del partido de gobierno actual que está intentando, coqueteando con la idea de la independencia, que es la línea roja que pone China. O sea, China dice, bueno, nosotros tenemos paciencia, ya vamos a encontrar la fórmula, pero nada de nación independiente. Y Argentina elige a Japón para desafiar a China, que es la primera, la principal potencia mundial económica del planeta, por encima inclusive de los Estados Unidos. Está bien, obviamente, siempre hay discusiones técnicas sobre cómo son las métricas y las estadísticas, pero la realidad es que todos sabemos, y cuando miramos a nuestro alrededor, que todo está fabricado en China. Inclusive si uno compra algo marca estadounidense, cuando mira los componentes está todo fabricado en China. O sea, y nosotros enfrentamos a esa potencia, una potencia que tiene armas nucleares, que está duplicando su arsenal nuclear y que además de eso tiene el ejército más numeroso del mundo y hoy seguramente el ejército más moderno. Todavía le puede faltar experiencia de combate, hay algunas cosas que sí que es cierto, que le faltan, pero hoy ya China está en condiciones de desafiar a cualquier país del mundo militarmente y nosotros lo elegimos ahora como enemigo porque vamos a contener, ¿no? La pregunta se harán ustedes es ¿con qué? Si no tenemos ni siquiera equipo militar para llegar a China. Bueno, lo vamos a contener en el Atlántico Sur. El único problema era que yo decía al principio, en el Atlántico Sur lo que hay extranjeros son los británicos, no los chinos. Los chinos, hay unos pescadores chinos que podemos hablar con el gobierno chino y vigilarlos y simplemente multarlos y controlarlos, manejando esto diplomáticamente. China misma lo va a controlar porque no le interesa una dificultad, un obstáculo diplomático con la Argentina. Tiene muchas más cosas en juego que un poco de pesca. Solo hace falta ser inteligente, pero claro, como nosotros no queremos ser inteligentes y queremos solo caerle bien a Estados Unidos, y si Estados Unidos dice que el enemigo es China, ahora el enemigo nuestro también va a ser China, bueno, pasan las cosas que pasan. Y elegimos para eso desafiar a China con el país que tiene hoy más tensiones, porque la primera ministra japonesa, que ganó las elecciones, se ha dedicado básicamente a pulsear con China, con un Japón en realidad que está mostrando grandes signos de debilidad. Por ejemplo, el yen es una moneda que viene con años de presión y episodios de debilidad repetidos, y esto está produciendo un encarecimiento de las
exportaciones y que está trayendo problemas con los salarios reales. Japón tiene una deuda muy alta, probablemente la más alta de todos los países desarrollados, arriba del 250% del PBI. Es una deuda realmente muy alta y está muy por encima del resto de los países del G7, que ya a su vez tienen un gran problema de deuda. Fíjense que Estados Unidos está un poco más del 100%, Japón tiene más del doble. Con la energía tienen otro problema, hay una dependencia estructural. Japón no es autosuficiente, solo produce el 15% de su consumo energético, según el Energy White Paper que publica, y esto lo hace absolutamente sensible a los shocks de petróleo y a tipo de cambio en una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy, con un petróleo que está subiendo en los últimos años, fruto de las tensiones geopolíticas y demás. Japón está viendo que está siendo golpeado precisamente por eso. Si bien es un país que no podemos considerar que no tiene pérdidas financieras, Japón sigue siendo un gran tenedor de títulos de la deuda, pero hay un problema con Japón. Si ustedes siguen con esta posición, la cuestión se puede complicar, porque en realidad ese tenedor de activos externos tiene mucha deuda de Estados Unidos y Estados Unidos se quiere deshacer de esa deuda vía devaluación o algún otro mecanismo, lo cual también va a perjudicar precisamente a los tenedores de deuda, y el principal es Japón. La política japonesa también ha terminado con esa política ultra laxa. El esquema político del Banco de Japón los está empezando a sacar de ese sistema, y se está generando una reconfiguración de la curva de control y régimen que se está, como decíamos, reconfigurando. Otra cosa a tener en cuenta es que prácticamente la mitad del comercio japonés se da con China. China es un socio comercial crítico y en las cadenas de suministro pesa en forma determinante. Japón básicamente es un país que importa todo, materias primas, energía, pero que además depende de los mercados externos para poder producir y vender. Básicamente, Japón está en una situación de absoluta debilidad a partir de que se va rompiendo el mercado de consumo y las cadenas de producción internacionales. Japón fue un país preparado para el globalismo, para funcionar bajo esas reglas, y esas reglas están saltando por los aires. Por lo tanto, Japón está siendo perjudicado. No podemos decir todavía que Japón se está muriendo, pero sí que se está complicando enormemente. La deuda externa, la moneda débil por años, la energía importada y la demografía que se desploma, le marca un gran límite a su maniobra. China no necesita ni siquiera atacar o invadir Japón. China le alcanza con usar las palancas del comercio, las cadenas de suministro, turismo y hasta el clima político. Lo vimos con las advertencias oficiales y la fricción que se produce por Taiwán. Cuando Japón se pasa de rosca en sus medidas de contención, tratando de caerle simpático a Washington, Beijing responde con acciones calibradas que significan costo económico y psicológico sin ninguna necesidad de guerra abierta. Y con ese Japón así tensionado y en ese estado, en un mundo donde marcha la hegemonía o por lo menos a la preponderancia de China y del mundo multipolar alineado con China, Argentina decide negociar sus tecnologías, inversiones y cooperación para convertirlas en una bandera anti-China. Y si haces esto, si lo utilizas como bandera, lo que vas a hacer es comprarte un problema gratis. La política exterior es clave para un país como la Argentina, porque define el mapa de proveedores, quiénes nos venden, y el mapa de clientes, es decir, quiénes nos compran. Energía, financiamiento, tecnología, mercados, está determinado precisamente por eso. Y no te podés dar el lujo de pelearte por una cuestión ideológica con alguien,
porque eso lo vas a terminar pagando más adelante con dólares, empleo e insumo. Las marcas rojas de la Argentina son otras: soberanía, recursos, seguridad, el Atlántico Sur, la pesca, hidrocarburos, litio, puertos satelitales, todo eso. Todo eso va sujeto a una doctrina, y sin esa doctrina solo quedas al margen de las presiones de los lobbies de turno. Entonces, esto te ordena la política interna porque tenemos un rumbo externo que es errático y que exporta inestabilidad, y que esto se ve en el riesgo país, en las cadenas de suministro y la inversión. En la reputación, la Argentina es un país que cambia de alineamiento por impulsos y por lo tanto pierde credibilidad internacional. Y la credibilidad también tiene que ver con costos y con poder. El poder no solo son portaaviones. Evitar que te usen de peón es otra de las necesidades. Los estados medianos como la Argentina sobreviven gracias a la diplomacia fría y multivectorial, no jugando a la guerra ajena. Milei está dando algunos pasos realmente complejos. No importa ahora en este momento ver si nos equivocamos moralmente de qué lado estamos, si estamos del lado del bien o del mal. Solamente veamos las señales de alineamiento con Estados Unidos y con Israel, la de mudar la embajada del 2026, que es un gesto político muy pesado, no simbólico, absolutamente innecesario en este momento, en el momento de mayor desprestigio de Israel. Argentina quedó marcada también por votar en contra de resoluciones vinculadas a Palestina, otra vez innecesariamente y en contra de la tradición local que este gobierno se jacta de haber roto, con un perfil más pro-israelí que lo que teníamos en la historia. Y esto también ha generado ruidos con Taiwán, episodios de reuniones de diputados oficialistas en la oficina taiwanesa generaron advertencias explícitas de China de que eso es una línea roja. La ruptura de la tradición neutralista, según actores locales de derechos humanos y análisis, se argumenta en un cambio deliberado respecto a la práctica histórica de la Argentina. Milei parece que entiende que la política exterior es una extensión de su cruzada ideológica, y eso le permite entusiasmar a su base, pero es costoso cuando se ve puertas afuera para otros países, cuando toca intereses materiales. Entonces, estamos en un problema estratégico para la Argentina, porque Argentina no es hoy una potencia. Si te subís al esquema de contener a China como si fuera Japón o Australia o Canadá, quedarías expuesto sin capacidad de retaliación real. China es un socio estructural de comercio y de finanzas. Vos podés discutir por la pesca, por tecnologías, por reglas, pero en forma ordenada, no a los gritos, no con gestos ampulosos, sino con amenazas, como hace este gobierno, como manda hacer a través de terceros. Y además, los problemas del Medio Oriente y de Israel no deberían ser traídos al plano doméstico para no establecer una grieta religiosa, cultural importada, porque esto es dinamitar las bases sociales. Entonces, ¿qué debería hacer la oposición si fuera seria sobre todos estos temas? Bueno, básicamente la oposición no puede seguir ignorando la política exterior de la Argentina. Está regalando la soberanía por omisión. Debería tener un papel de fijar un núcleo de interés nacional con varios puntos que no sean negociables, como Atlántico Sur, Malvinas, recursos, comercio con grandes bloques, no intervención en guerras ajenas, seguridad marítima, autonomía tecnológica básica. Bueno, todo eso debería ser los puntos centrales donde la oposición tendría que estar presente. Sin embargo, no lo está. También debería forzar institucionalidad, pidiéndole al Congreso un informe anual de política exterior, viendo que esto se cumpla, hacer audiencias obligatorias para Cancillería, para ver qué hacer con las decisiones más sensibles, como el caso de Taiwán o de Jerusalén, los acuerdos militares que hace Argentina y demás.
cosa que no hace, armar una diplomacia de Estado paralela, con puentes con Brasil, con China, con Rusia, con el mundo árabe, con Estados Unidos, con la Unión Europea. O sea, básicamente sin pelearse con nadie por deporte, porque sí, porque se nos antoja. La oposición no gobierna, pero puede evitar que se rompan puentes y la ausencia hace que no queden puentes entonces entre las naciones. Tenemos que bajar a tierra estos costos porque cada gesto ideológico se traduce en costos. ¿Cuánto presupuesto vas a arriesgar? ¿Qué inversión perdés? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué represalia existe? Bueno, estas son las cosas que suceden y que nuestro gobierno ha decidido realmente ignorar. Y por último, para terminar, plantearse la recuperación del profesionalismo. Y yo aclararía el profesionalismo en Cancillería, no como una vuelta a la política tradicional de alineamiento con el mundo occidental, sino que sea una política pragmática, a eso se refiere con profesionalismo, y obviamente capaz, centrada con gente a la altura y que entienda los proyectos y sepa qué está haciendo. Eso daría continuidad técnica y evitaría que la Cancillería se termine transformando en lo que hoy vemos, que es básicamente un comité de campaña del presidente.